Caciques de Venezuela tuvo su punto de su escenario principal. Allí tuviste grandes enfrentamientos. ¿Fueron los mejores en lo particular para ti? Mira, la experiencia de la Serie Mundial, la Liga de Venezuela, la Serie Mundial, Caciques de Venezuela, eso fue para nosotros una gran experiencia, ya que, bueno, conocimos a varios rivales que estaban en el ciclo olímpico y nos calificó en el ranking mundial. Esta experiencia que tuve, de verdad que me siento súper contenta, súper orgullosa, ya que con este fueron 5 campeonatos mundiales en los que he participado. Y bueno, esperé hasta el quinto para lograr una medalla para Venezuela. Y Venezuela Potencia Deportiva tiene su versión en podcast. Y en este programa vamos a estar presentando a un atleta que le dio grandes satisfacciones a Venezuela en distintos escenarios nacionales e internacionales. Hoy tiene una postura distinta porque está al frente de una de las principales federaciones deportivas del país. ¿Ustedes se recuerdan la película de Rocky Balboa? En Venezuela teníamos uno que cada vez que se presentaba en ese escenario, la gente vibraba por la forma como se enfrentaba a esos grandes rivales. Nos referimos a Edgar Muñoz, conocido como Apolón. Él está con nosotros en Venezuela Potencia Deportiva. Bienvenido, Apolón. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Bueno, gracias a usted por siempre estar pendiente del deporte y del boxeo en especial. Está siempre eh, activo con con los grandes logros que logra el boxeo. Sobre todo cuando queremos conocer quiénes son estos deportistas que mucho más allá de colgarse una medalla y lograr un triunfo para Venezuela, en lo personal, quiénes son, de dónde vienen. ¿Usted es de Margarita o de La Guaira? Porque en La Guaira dicen que usted es de esa tierra. Bueno, mi papá y mi mamá son de La Guaira. Me cuentan ellos que viajó, mi mamá se montó en un avión, no sabe cómo se montó en un avión con 9 meses y al otro día nací yo en Margarita. Nací en Margarita, mi papá tenía casa en Margarita y bueno, me crié en Margarita, del pueblo de Los Robles y ahí empecé con el tema del deporte. Caciques de Venezuela tuvo su punto de su escenario principal en el Polideportivo José María Vargas de La Guaira. Allí tuviste grandes enfrentamientos. ¿Fueron los mejores en lo particular para ti, Apolón? Mira, la experiencia de la Serie Mundial, la Liga de Venezuela, la Serie Mundial, Caciques de Venezuela, eso fue para nosotros una gran experiencia, ya que, bueno, conocimos a varios rivales que estaban en el ciclo olímpico y nos calificó en el ranking mundial y nos dio gran experiencia, gran fogueo para poder clasificar a los diferentes eventos internacionales y bueno, me clasifiqué para los Juegos Panamericanos en ese momento con lo que fue la Serie Mundial y posteriormente participé en un mundial de la Serie Mundial donde me quedé campeón y logré clasificar a los Juegos Olímpicos de Río. ¿Cuántos Juegos Olímpicos pasaron por los guantes de Apolón? Mire, mi carrera como atleta comencé a los 9 años. Mi padre, aficionado al boxeo, eh, me llevó desde muy pequeño a la práctica del boxeo. Yo estaba practicando baloncesto, pero me picó una plaga en la cabeza en aquel momento y me salió un acceso en la cabeza. No pude seguir practicando el baloncesto, pero mi papá no sabía que yo tenía ese potencial en el deporte y me dijo, hijo, voy a llevarte a practicar boxeo. Ya él me andaba enseñando, me llevó a un profesor en Los Cocos, Nelson Rodríguez, en Los Cocos, en la isla de Margarita, donde salía de ese entrenamiento y mi papá me colocaba otro entrenamiento. Y desde allí, bueno, empecé con la práctica del boxeo.
Mi primer evento nacional fue en Trujillo, tenía 14 años, nacional en categoría pre-junior en ese momento. Logré la medalla de bronce. Luego viajé a otro evento nacional que fue en el estado Lara, donde obtuve una medalla. No tuve medalla. En ese momento perdí con Joan Pérez, que fue luego campeón mundial profesional. De allí pasé a otro evento juvenil donde logré otra medalla de bronce. O sea, en la categoría menor no tuve mucho rendimiento. Donde luego fui a los Juegos Nacionales de Lara 2001, donde me catalogué campeón nacional, y desde allí empecé a integrar el año 2002 la selección de Venezuela, donde más nunca perdí con un venezolano. Desde ahí, bueno, mi carrera ha sido muy fructífera, ya que... ¿Qué pasó allí? Ese cambio, ese chip. Mire, desde allí me empecé a madurar deportivamente. El potencial que me vio mi papá, que me vieron mis entrenadores, de verdad era de bastante nivel, y me enseñé más en la cosa. Y participé en unos Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003, donde obtuve una medalla de bronce. De ahí fui a los preolímpicos, clasifiqué para mis primeros Juegos Olímpicos, que fueron en Atenas 2004. Clasifiqué, quitándole la medalla de oro a André Wall. Fui a los Juegos Olímpicos. Gané a un croata que era el campeón europeo. El campeón europeo. Le gano a ese campeón europeo. Luego salgo a combatir con un bielorruso que era el subcampeón. Pierdo por un punto, porque era por punto en ese momento. Pierdo por un punto. Y el medallista de plata fue ese atleta que me ganó a un bielorruso, y el medallista de oro fue André Wall, que era ganador del preolímpico. O sea, las cosas ahí no se alinearon bien, pero bueno, fue una gran experiencia. Posterior a eso, en el año siguiente, 2005, participé en unos juegos, en una batalla de Carabobo, donde tuve una lesión grave en el hombro izquierdo, se me salió el brazo. Apolón ya no sirve para el boxeo. Se acabó Apolón, dijeron los grandes analistas del boxeo, pues, y entrenadores. Me operaron del hombro izquierdo, y el doctor Figueira, que es el traumatólogo del Ministerio del Deporte, me operaron para yo participar en los Juegos Bolivarianos, que eran en ese momento, en diciembre, en ese año. Y no dio chance, ok. Participé en el próximo año en unas Olimpiadas cubanas. Mi primer evento después de la lesión del hombro izquierdo, se me volvió a salir el brazo en ese combate. Ahí sí es verdad que todo el mundo dijo, no, ya no tiene chance. Ya no regresa más. Ya no regresa más. ¿Qué pasó? Me volvieron a operar, porque yo quería seguir boxeando. Me volvieron a operar, guardé un mejor reposo, hice mejores terapias, hice el sacrificio que tenía que hacer para poder volver a integrarme. Cambié de guardia, pues yo soy derecho natural, pero empecé a perfeccionar mi guardia a los zurdos, a lo izquierdo. Y fue tanto lo que me dediqué a lograr nuevamente, a pesar de que había participado en los preolímpicos a Beijing, no pude clasificar. Fui al preolímpico para ir a Londres, tampoco pude clasificar. Y bueno, a pesar de todo eso, seguí con mi entrenamiento, con mis terapias. Fue donde participé en lo que fue la Serie Mundial, y me llevó al nivel que clasificó en los Juegos Olímpicos. Anteriormente después de eso. Después de esos Juegos Olímpicos que clasifico,
voy a unas Olimpiadas Militares en China y obtengo una medalla de bronce en unas Olimpiadas Militares, donde yo pensé que era más suave eso. Resulta que todos esos países que participan en esas Olimpiadas Militares son los mismos los mismos atletas que van a los Juegos Olímpicos convencionales y a los diferentes Juegos multidisciplinarios del mundo. O sea, pensé que era más suave la cuestión y fue la misma gente que me encontré en esos diferentes eventos. Y obtuve una medalla de bronce. De verdad, mira, no fue fácil recuperarme de esa lesión, que hoy en día, como dirigente deportivo, le doy mi experiencia a los atletas de que no hay que vencerse, no hay que darse por vencido, porque nosotros, si nos gusta algo, tenemos que luchar. Y y la herramienta principal en todo esto es la disciplina. ¿Cuánto mide Apolón? ¿Cuál es tu estatura? Mi estatura es 1,85. Y participabas en el peso pesado. Mira, en la categoría que fui a los Juegos Olímpicos, mis primeros Juegos Olímpicos que fueron Atenas 2004, fue en 81 kilos, semipesado. Luego, en los próximos Juegos Olímpicos que participé, no pude clasificar ni en Beijing 2008 ni en Londres 2012. Y participé en los preolímpicos en la categoría 91 kilos, pesado. Y ahora clasifiqué en la categoría más de 91, que en ese momento era más de 91, súper pesado, que fue a la que clasifiqué a los Juegos Olímpicos. Después, Y allí era cuando veíamos aquellas confrontaciones, tus rivales te llevaban por lo menos unos 30 centímetros. sí, peleé con atletas de más de 2 metros. Puro corazón. Sí. Ese aprendizaje y este recorrido que has hecho de tus logros deportivos sobre el escenario, ahora como presidente de la Federación Venezolana de Boxeo, ¿te sirve para presentarles a estos atletas que pueden ser referencia y futuro del deporte venezolano para decir con credenciales, si yo puedo, si yo pude, ustedes pueden? Claro, mira, antes de ser presidente de la federación, de postular, yo fui presidente de la asociación por 2 periodos en el estado de Nueva Esparta, donde hice una gestión impecable y llevé a mi estado a grandes logros nacionales. Luego que el país se enteró de ese potencial dirigencial que tenía Apolón, también decidió postularlo a la presidencia de la federación, sabiendo que había un tema muy complicado con la dirigencia deportiva, con el boxeo, y Apolón, que viene de una gran labor en su estado como dirigente, ¿por qué no proponerlo nosotros como presidente de la federación? Eso dijo la mayoría de los presidentes de las asociaciones de los estados. Mira, fue una elección que se hizo en el año 2021 y bueno, por los temas que hubo en esos momentos, no se me dio reconocimiento, pero ya se me dio el reconocimiento en enero de este año. Y andamos haciendo lo que Apolón vio que no daba resultado, no se está haciendo en esta federación. ¿Qué no daba resultado? Lo que se está haciendo con esta federación es lo que Apolón vio que podía dar resultado, lo que le dio resultado a él como dirigente en su estado. En su estado, ¿Y qué da cuando resultado? ¿Qué da resultado? nosotros vimos, yo duré 20 años en la selección de Venezuela como atleta. Vi que en muy pocas ocasiones eliminaban a los atletas para que fueran a los diferentes eventos internacionales. Sembraban un atleta en enero y ya participaba por el ciclo olímpico prácticamente, los 4 años, y no. Nosotros estamos haciendo chequeos con el equipo, hacemos un evento nacional a finales de año, comienzo de año, para escoger la preselección nacional. Esos 2, 3 equipos, o sea, 2 a 3 atletas por división, están constantemente eliminándose para un evento fundamental. Por lo menos este año, el primer evento fundamental que estuvo el boxeo fue un mundial femenino en Serbia.
Nosotros hicimos una eliminatoria después que hicimos un evento nacional en el estado de La Guaira, con todo el apoyo que hemos tenido de José Alejandro Terán, gobernador del estado de La Guaira, que bueno, nuestro tutor, digo Es yo, buen gobernador. buen gobernador, En buen el deporte. deportista, y yo nos terminó de formar a nosotros como personas, como atletas y como dirigentes. Porque fue Cuando él fue viceministro viceministro de deporte, y ¿no? un gran admirador que tuve yo para hacer las cosas, para consultar cualquier cosa, era en su momento como viceministro de alto rendimiento. Y bueno, hicimos ese evento en La Guaira, escogimos esos atletas, los llamamos a la concentración. El evento era en abril, el mundial. Hicimos previo un evento, un chequeo con esa preselección que se escogió. Se llevaron a las mejores atletas, porque era femenino ese mundial. Y primera vez en la historia que Venezuela obtiene 3 quintos lugares en un mundial femenino. Lo más que llegaron fueron a 2 atletas con ese título en el ranking. Nosotros llevamos 3 atletas con apenas un mes, casi 2 meses de entrenamiento, con el profe Jorge Serpa, que estaba al frente de ese equipo. Hacedor de campeones, ¿no? Hacedor de campeones. Me entrenó a mí antes de ir al preolímpico de Tokio. No pudimos ir al preolímpico de Tokio porque cayó la pandemia y no pudimos ir. Pero nos estábamos concentrados en Bogotá con toda la ayuda que habíamos recibido del el ingeniero Gilberto Jesús Mendoza, que en ese momento estaba apoyando y hoy en día, bueno, sigue apoyando el boxeo nacional. Estábamos concentrados en Colombia, cayó la pandemia, no pudimos ir a los preolímpicos para clasificar a los Juegos de Tokio. ¿Qué pasa? Estaban más de 10 países concentrados allá, preparándose para ese preolímpico. El profe Jorge Serpa nos tenía a nosotros entrenando, al equipo de Venezuela. Y habían como 8 pesos pesados. A todos yo le estaba entrando a puño. Con ese entrenamiento que me estaba dando Jorge Serpa. Cuando logro tener el reconocimiento y tener la potestad de agregar mi equipo multidisciplinario al colectivo, no lo pensé 2 veces en llamar al profe Jorge Serpa que se encargara de ese equipo. En un mes, en casi 2 meses, me dio tremendo resultado. Entonces podemos decir que una de las cosas que funcionan es la competitividad permanente de los atletas por categoría. Otra de las cosas que funcionan y que tuviste que funcionaban en esa experiencia como boxeador. Sí, mira, ¿Cuál sería? aparte de los chequeos constantes que tienen los atletas para poder no sembrarse en un colectivo, sino que, mira, tengo a uno al lado que va a querer ir por mí. Tengo que estar preparándome fuerte porque cuando venga el chequeo, tengo que ganarle para poder participar en el evento internacional. Eso es una de las cosas que los atletas en su momento no se dieron mala vida porque ya estaban sembrados ahí, entonces entraban como podían, andaban pasados de peso. La atención al atleta. La atención al atleta. Tenemos un equipo multidisciplinario donde están pendientes de su peso, atletas que se la mantenían más de 5 kilos en su categoría, atletas que me tengan en una etapa general más de 2 kilos no puede estar en el colectivo nacional, es un acto de indisciplina. ¿Por qué? Porque en una competencia, cuando participen, van a ganar un solo combate porque se van a sentir débil en haber bajado ese montón de kilos para ir a una competencia. Mira, desde 1968 con la medalla de oro de Francisco Morochito Rodríguez, el boxeo fue siempre la gran disciplina deportiva de Venezuela. Pero pareciera que en los últimos años eso ha ido mermando. Otras disciplinas han tomado protagonismo, como el atletismo con Yulimar Rojas, la esgrima con Rubén Limardo, después su medalla de oro en Londres, y así sucesivamente. Pero si uno revisa la historia, Bernardo Piñango, el Francisco Morochito, el, el de Machiques, se me va el nombre El tren de Machique. el del tren de Machique, que siempre dieron grandes satisfacciones a Venezuela, y era como que cada vez que vamos a una competencia, el boxeo es lo que va a sacar la cara. ¿Cuándo el boxeo vuelve a sacar la cara por el país? Bueno,
según tu planificación bueno, como presidente de esta federación? se hizo Pedro Gamarro. Pedro Gamarro. Se hizo un proyecto donde se proyectaba tener resultados en un mediano, largo plazo, pero nos estamos adelantando un poquitico más. Creo que lo vamos a tener a muy corto plazo el resultado, ya que se está viendo el resultado. Luego que llegamos del Mundial Femenino, hicimos otro chequeo más para participar en un evento continental en Colombia, donde tuvieron más de 10 países. Llevamos 24 atletas y 23 obtuvieron medallas. Nos llevamos el segundo lugar por equipo. Una hazaña que por muchos años el boxeo nacional no lo había logrado. Llegamos de ese evento continental, hicimos otro chequeo en Venezuela para sacar el evento, para sacarlo el equipo que iría a representarnos en el Mundial Élite en Liverpool, que era de los dos géneros, masculino y femenino, donde, bueno, un tema visado no nos permitió llevar un equipo o sea, con más personas. Llevamos 5 atletas nada más, pudieron viajar 5 atletas por el tema visado, y obtuvimos primera vez en la historia que obtuvimos una medalla de bronce de la mano de un atleta femenino. Las mujeres sacando la La cara cara, por el deporte venezolano, ya eso no es nuevo. Nosotros precisamente sobre eso queremos hablar en los próximos 10 minutos de este podcast, donde hemos conocido la trayectoria de Apolón, de Edgar Muñoz, desde sus inicios, ahora como dirigente y ahora con resultados que comienza a exhibir, y queremos hablar sobre ese campeonato mundial de Liverpool y la medalla de bronce para Venezuela. Y de ese logro que nos trae el boxeo femenino, ese logro mundialista, bueno, yo quiero que seas tú el presidente de la Federación Venezolana de Boxeo, Edgar Muñoz, quien nos presente a la campeona sentimental de este mundial para Venezuela. mire, tenemos hoy, Andy, aquí en su programa podcast, a nuestra atleta Omaylin Alcalá, primera vez en la historia que el boxeo femenino élite obtiene una medalla de bronce mundial, que para nuestra experiencia y nuestra visión como deportista, como dirigente, como árbitro, no vimos ese combate eh, eh, que nos ganó, no lo vimos. Y posteriormente esta muchacha que le levantaron la mano a ella, quedó campeona, medalla de oro. O sea, esa medalla de oro era de nuestra atleta. Y mira, Omaylin Alcalá. Omaylin Alcalá. Omaylin, bueno, campeona para Venezuela. En las estadísticas queda como una medalla de bronce, que no es cualquier cosa, es la primera medalla, pero cuéntanos en este recorrido que ya tienes en la selección nacional, lo que fue tu participación y este logro deportivo, ¿cómo lo sientes? Bueno, primero que nada, agradecida con Dios por cada oportunidad, cada bendición que me da. Agradecida con mi familia por el gran apoyo, a mi entrenador que me inició desde pequeña, del Mar Paisán, al ministro de Deporte, Franklin Cardillo, que hizo todo esto posible. Apoya mucho al deporte, en especial al boxeo, a la Federación Venezolana de Boxeo por el gran apoyo y su nueva estrategia que tiene con el boxeo. Y bueno, esta experiencia que tuve, de verdad que me siento súper contenta, súper orgullosa, ya que con este fueron 5 campeonatos mundiales en los que he participado. Y bueno, esperé hasta el quinto para lograr una medalla para Venezuela, algo que yo siempre había querido, que yo había anhelado ser. Claro, si lo hubiera logrado cualquiera de mis compañeras, súper contenta y orgullosa, porque es una mujer quien lo logra. Pero bueno, gracias a Dios lo logré yo y me siento súper contenta. No me siento conforme con el color de la medalla, pero sí me siento súper orgullosa porque se logró obtener una medalla para mi país, tanto que se había deseado y bueno, gracias a Dios se logró. Ya sabes qué tan cerca o tan lejos estás de una medalla olímpica. Así es.
¿Qué tan lejos? ¿Qué tan cerca? Cerquitica. Te- Tiene fe. Claro que sí. No solamente fe, sino tiene las condiciones. Apolón, tenemos las condiciones para soñar que Venezuela vuelve a estar en un escenario olímpico con una medalla. Ella llegó del aeropuerto, la recibimos allá y se lo dije. Un poquitico de disciplina, ve lo que hiciste. Un poquitico más de disciplina, que la sigas manteniendo. Esa medalla no va a ser de bronce, va a ser de oro y olímpica, porque vas a ganar las peleas más fácil. ¿Cómo llega una mujer al boxeo? Bueno, siempre está el... No ando todavía con ese tabú de que el boxeo es para los hombres, que no para la mujer, pero mira, el boxeo, el femenino es quien está dando la cara ahorita y una mujer que entra en esta disciplina es una mujer aguerrida. No, no, como te digo, no es fácil, porque no es una disciplina fácil. Así que una mujer que entre y persevere para lograr sus objetivos es de admirar. Cuando vas a tus rivales, se están presentando algunas situaciones con algunas atletas que dicen no son ellas, sino son ellos. Los vimos ahora en los Juegos Olímpicos de París. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, ¿No te importa? no, no, de verdad, no me Tú afecta enfrentas a en lo quien más mínimo. sea, al que te monte Exactamente, en el al que escenario. me pongan al frente. Y en la federación, ¿cómo vemos este tema, Polón? Mira, eso fue un tema que surgió más que todo lo utilizaron para temas políticos dentro de la Federación Internacional. Porque vaya, había unas divisiones allí, un conflicto con esa Federación Internacional que, bueno, al final salió del tema olímpico y se agregó otra que se llama World Boxing, la cual está ahora, hoy en día, para nuestras atletas poder participar, nuestros atletas poder participar, teníamos que presentar una prueba de los cromosomas, si son XX o son XY, para poder participar nuestros atletas en estos eventos de carácter internacional con esta nueva federación. O sea, nos exigen eso porque, bueno, surgió ese tema anterior con el boxeo y nosotros no tenemos ningún problema y presentamos nuestras atletas en el evento ahorita mundial con sus exámenes y bueno, gracias a Dios no tuvimos ningún inconveniente No, y con eso. sobre todo porque uno al ver a Omailín se da cuenta que es también la belleza de la mujer venezolana, que no solamente la vemos en el escenario como boxeo, sino como persona. Y en esta conversación que tenemos con el país, en este momento podemos sentirnos orgullosos de todo el trabajo que vienen haciendo nuestras bellas atletas en cada una de las disciplinas. Pero yo quiero seguir abordando el tema de lo que fueron tus inicios. Hace algunos años conversamos, y creo que te lo recordé ahora en el gimnasio del Instituto Nacional de Deporte, que me decías, yo comencé en el boxeo en San Martín con Idelmar Paisán por mi papá. ¿Qué tan importante es ese apoyo de tu padre, que también tuvo que ver el padre en el caso de Apolón? Hay coincidencia, el padre para que tomaras rumbo en el boxeo. ¿Tu papá fue boxeador? Sí, él practicó este deporte, no tuvo la oportunidad de hacer peleas, pero ya lo hizo como para mantenerse y nos llevaba a sus entrenamientos tanto a mis hermanos como a mi persona. Y de todos mis hermanos, fui yo la que continuó en esta carrera de boxística. Pero me siento súper orgullosa y agradecida con mi papá por haberme llevado al gimnasio en ese entonces. Claro, él no, él siempre nos estuvo metiendo en distintos deportes, porque a él le gusta mucho el deporte y él dice que mientras uno esté haciendo deporte y esté estudiando, eso es lo mejor. Llevar equilibrado tanto los estudios como el deporte. Y bueno, estuve, aparte del boxeo, estuve en taekwondo, en kung fu, atletismo, estuve en baloncesto.
balonmano, estuve en varias disciplinas, el cual siempre me gustó más los deportes de combate, los deportes rudos, ya que yo era muy peleona cuando estaba pequeña. Y siempre me gustó esos deportes así. Claro, a mi mamá no le gustaba el boxeo y por ella fue que me inscribieron en atletismo, donde mis inicios fueron con Alfredo Sequera, un excelente entrenador. Em, pero no me llamaba mucho la atención el atletismo y me desviaba de repente al Tu corazón boxeo. estaba en el boxeo. Sí, Tu así, destino estaba en el boxeo. así era. Hay una palabra que yo considero que es vital para cualquier deportista y cualquier profesional en cualquier área. Y la decía Apolón, disciplina. Yo recuerdo haberte visto hace algunos años cuando tú comenzabas, una muchachita más flaquita. Ahorita te veo desarrollada, con una musculatura, pareciera más grande, más fuerte. La disciplina ha sido importante para lograr eso. ¿Y qué Sí, tanto tenemos que seguir aumentando la disciplina para conquistar esa medalla de oro en los Olímpicos de Los Ángeles? bueno, sí, la disciplina es muy fundamental, em, ya que los resultados no se obtienen solo de los entrenamientos, de, de, de ser bueno en lo que hace, sino de la disciplina, de la constancia, mantener tu disciplina en la alimentación, como bien dice el presidente, no estar pasado con 5 o 6 kilos para luego sentirse débil en un combate. Entonces, la alimentación es muy fundamental en uno, el atleta, el descanso. em, o sea, mantener la disciplina, eso es muy fundamental, no solamente en el deporte, sino una persona que quiera lograr sus objetivos, bien sea en los estudios, en un trabajo, o sea, debe mantener su disciplina y su constancia. En lo personal, Apolón o Maylin, siempre he pensado que hay un aspecto que es fundamental para el logro de los grandes éxitos en el deporte y es la parte mental. Muchos de nuestros atletas se quedan precisamente bajo la presión, le pega la presión, se sienten nerviosos, ansiosos y ceden en esas instancias finales. Pareciera que nos afecta en el deporte. ¿Hay algún tratamiento? ¿Lo has visualizado? ¿Coincides conmigo en ese aspecto? Mire, eso nos ha pegado a nosotros más, a los boxeadores, te digo por la experiencia, es el tema económico, más que todo el tema económico. Y un atleta de alto rendimiento debe estar tranquilo, pensando en cómo va a entrenar hoy, cómo va a participar en aquel evento fundamental. No puede estar pendiente de cómo va a dormir mi mamá bien, si tiene un ventilador, perdón, o tiene un aire acondicionado, cómo van a ir algunos tienen hijos, mis hijos para la escuela mañana, si, si van a desayunar, si tienen un transporte. O sea, el atleta de alto rendimiento debe estar tranquilo. Es Gracias, una tarea que gracias al impulso que ha logrado nuestro ciudadano ministro Franklin Cardillo a través de la política deportiva de nuestro presidente Nicolás Maduro. Estos atletas han tenido todos estos beneficios. Un atleta que duerma tranquilo, que tenga su mente enfocada únicamente en sus entrenamientos, es un atleta que puede lograr más fácil una medalla de oro. dicen que un atleta necesita hambre para ganar. Un atleta tiene que tener la mente enfocada en el objetivo. No puede tener la mente enfocada en la familia, pendiente de que si mi familia tiene que agarrar un taxi mañana o un autobús y tiene el recurso para el taxi. Gracias a esa política deportiva donde están nuestros atletas de alto rendimiento teniendo o logrando una beca Simón Bolívar con unos buenos Incentivo. incentivos, gracias a que vienen de un logro, de una competencia fundamental, le da un recurso de acuerdo al logro
que hayan obtenido, eso lo impulsa el ciudadano ministro, y estos atletas se enfocan en que tengo que dormir tranquilo, pensar en mi resultado para que luego de llegar con este resultado, recibir el beneficio que estamos recibiendo nosotros los deportistas de alto rendimiento gracias a la política deportiva que impulsa el gobierno bolivariano. Omailín, ¿estás durmiendo tranquilo? Sí, bueno, estuviera Más tranquilo. más tranquila. Solamente faltan arreglar unas cositas, ya es algo más personal. Ok. Bueno, yo agradecidísimo con ustedes por esta invitación que han atendido en el programa podcast de Radio Nacional de Venezuela, invitándoles a todos ustedes que suscríbanse en el podcast RNB para que a partir de este momento tengan de manera permanente información sobre nuestros atletas de la generación de oro, de la generación victoriosa, como lo denominó el presidente Nicolás Maduro en estos últimos días. Pasamos de esa generación de oro a la generación victoriosa porque, bueno, aquí están los resultados de nuestros campeones. Así que manténganse usted muy pendiente. Nos vamos con una gran satisfacción. Aquí tenemos materializado un pequeño logro que parece chiquito, pero que es gigantesco para el deporte venezolano. Y tenemos que hacer de manera permanente una campaña de divulgación para que lo que logró Omailín no solamente quede en una circunstancia del reconocimiento momentáneo, sino permanente, para estimular lo que es la participación y que se vengan sumando más atletas a la práctica del boxeo, porque yo les he preguntado a muchos dirigentes en el pasado, ¿subirías a tu hijo o a tu hija en un ring de boxeo? Y me dicen, no, lo subiría a Polón. Tengo una hija que es selección nacional juvenil. Ah, bueno. Fue al evento ahorita en Continental, obtuvo la medalla de plata, es 5 veces campeona nacional. Mi hija hembra, tengo 2 hijas hembras, no tengo hijos varones, pero esta hija deportista que practicó muchos deportes así como practicó Maylin, se decidió por el boxeo. Debe ser porque mi padre también, aficionado al boxeo, es presidente de la Asociación del Estado Nueva Esparta, también, y entrenador, también la colocó allá en este deporte. Y mira, para mí es tremendo regalo que me ha dado Dios, porque mi hija, nunca me imaginé que iba a tener una hija, un hijo sí boxeador, pero una hija boxeadora y con ese nivel competitivo, mira, para mí es lo más grande. Y ojo, no vamos a tener una medalla olímpica, vamos a tener más de una medalla olímpica. Más de una, es un ciclo compromiso. es un compromiso y es un hecho. De tu Sé compañera, de lo de que tu sabe. compañera, porque yo creo mucho en el boxeo femenino. Antes de irnos, ¿a quién tú crees que también puede estar en ese camino hacia una medalla olímpica? De las que entrenan contigo. De las que entreno, a la experimentada Tayoni Cedeño. Oye, Tayonis. Excelente peleadora, de verdad que sería súper lamentable que no hiciera un ciclo olímpico, porque es una atleta sumamente experimentada y aquí en Venezuela no hay ninguna, de verdad, que le llegue Le que le toca llegue a una su nivel. eliminatoria, ¿no? Le toca una eliminatoria, ya se eliminó. Sí, ya se hizo. Ya se hizo, Ya se hizo esta semana. Sí, ya se hizo una eliminatoria donde lamentablemente ya no pudo lograr No pudo. Pero van a tener... Va la de La Guaira. Van a tener, sí, la otra atleta de La Guaira que clasificó fue Irismar Cardoso, que es atleta olímpico, fue a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y así como Omailín Alcalá tuvo sus oportunidades para llegar ahorita con esta medalla, la va a tener ahí, la van a tener todos estos atletas que en su momento no pudieron clasificar a un evento, pero sí van a seguir teniendo sus oportunidades para los diferentes eventos, porque necesitamos esa competitividad dentro de los atletas para que se logre. Chicos, y en los varones, Jesús Cova, Pereira, ¿por dónde van los tiros?
Mira, tu confianza. Tenemos un buen equipo. Ahora pudieron viajar 2 al Mundial, solo que el tema visado se nos complicó. El tema visado se nos complicó porque se nos quedaron 2 atletas, Jesús Cova, Lisandro Tejada de los 70 kilos, que son atletas que proyectan también a un buen resultado olímpico, pero bueno, lamentablemente no pudieron asistir por el tema visado, pero sí tenemos un equipo que va a traer medallas olímpicas. Gracias a Dios, y así nosotros vamos a despedir este programa, este podcast. Omaylin, esa despedida quiero que sea en tu voz. Mira esa cámara y dile al país para qué está hecha Omaylin Alcalá allí. Bueno, déjeme decirle, mi gente, que Omaylin está hecha para grandes cosas, porque se me han presentado cantidades de obstáculos, pero en mí ha estado en apartarlos y seguir avanzando. Trabajen la visualización, porque no es solamente tener disciplina, ser buen atleta, tener una buena alimentación, estar bien en tus entrenamientos, sino también se necesita mucho trabajar la mente, como bien dijo mi amigo Héctor. Es muy importante porque mientras te visualices lo que quieres y te lo visualizas con fe, y lo que le pidas a Dios y al universo, mientras sea con fe, se te van a ir dando las cosas. Así que lo más importante que deben aprender en la vida es aprender a creer en ustedes mismos. Aprendí a creer en mí misma y aquí está el resultado, gracias a Dios. Qué bonito, porque además habla excelente. Esta es la Venezuela Potencia Deportiva. Gracias a Edgar Muñoz, presidente de la Federación Venezolana de Boxeo, a nuestra campeona Omaylin Alcalá y a todos ustedes, para que estén y sigan pendiente de los podcasts de RNB, la multiplataforma que recorre la patria.